En una base militar ubicada en las afueras de una ciudad que bullía con la actividad cotidiana de miles de personas, existía un ambiente donde la disciplina y el orden eran las reglas fundamentales que gobernaban cada momento del día. Los edificios de concreto se alzaban imponentes bajo el sol abrasador que caracterizaba aquella región, y el sonido constante de las botas golpeando el pavimento en perfecta sincronía resonaba en cada rincón del complejo. Entre los cientos de soldados que cumplían con sus deberes diarios, había un joven cuya historia estaba a punto de convertirse en un testimonio inolvidable de fe y esperanza que trascendería las paredes de aquel lugar. El joven soldado, cuyo nombre era Miguel, tenía apenas 22 años de edad cuando ingresó al ejército con la esperanza de servir a su país con honor y dignidad. Desde el primer día en que cruzó las puertas de la base militar, llevaba consigo algo que lo distinguía profundamente de sus compañeros. Una fe inquebrantable en Dios que había heredado de sus padres, quienes desde su más tierna infancia le habían enseñado los valores del Evangelio y la importancia de mantener una relación personal con el Creador. Esta fe no era simplemente una serie de rituales o tradiciones vacías que cumplía por costumbre, sino que representaba el fundamento mismo de su existencia, la brújula que guiaba cada una de sus decisiones y el refugio al que acudía en los momentos de mayor dificultad. Sin embargo, profesar abiertamente su fe cristiana en un ambiente tan hostil como aquel no resultaba una tarea sencilla. Desde los primeros días de su entrenamiento básico, Miguel comenzó a experimentar una serie de situaciones incómodas que gradualmente fueron escalando en intensidad y frecuencia. Sus compañeros de pelotón, muchos de los cuales provenían de diferentes contextos y mantenían diversas perspectivas sobre la religión y la espiritualidad, comenzaron a notar que Miguel dedicaba tiempo cada mañana y cada noche a leer su Biblia y a orar en silencio antes de dormir. Al principio, estas acciones fueron recibidas con simple curiosidad o indiferencia, pero con el paso de los días, algunos soldados empezaron a hacer comentarios sarcásticos y burlas que buscaban ridiculizar sus creencias. Las humillaciones que Miguel enfrentaba no se limitaban únicamente a las bromas de sus compañeros. El verdadero problema radicaba en la actitud de su superior inmediato, un sargento de nombre Rodríguez, quien había servido en el ejército durante más de 15 años y se había ganado una reputación de ser un hombre extremadamente duro, inflexible y en muchas ocasiones cruel con aquellos soldados que consideraba débiles o diferentes. El sargento Rodríguez era un hombre de complexión robusta, con un rostro curtido por años de exposición al sol y una mirada penetrante que parecía capaz de atravesar el alma de cualquier persona que se atreviera a sostenerle la vista. Su voz era grave y autoritaria, y cuando gritaba órdenes en el campo de entrenamiento, su tono resonaba con tal fuerza que hacía temblar incluso a los soldados más experimentados. Para el sargento Rodríguez, la fe religiosa de Miguel representaba una debilidad inaceptable en el contexto militar. En su visión del mundo, un soldado debía ser fuerte, implacable y completamente autosuficiente, sin necesidad de recurrir a ninguna entidad supernatural para encontrar fortaleza o consuelo. Cada vez que veía a Miguel con su Biblia o lo escuchaba mencionar algo relacionado con su fe, el sargento sentía una mezcla de desprecio y molestia que lo impulsaba a buscar oportunidades para humillarlo públicamente frente a todo el pelotón. Para Rodríguez, quebrar el espíritu de Miguel y obligarlo a abandonar sus creencias se había convertido en una especie de misión personal, un desafío que estaba decidido a conquistar sin importar los medios que tuviera que emplear. Los días transcurrían en la base militar con una rutina implacable que comenzaba antes del amanecer y se extendía hasta altas horas de la noche. Miguel se despertaba cada mañana con el sonido estridente del silbato que anunciaba el inicio de un nuevo día de entrenamiento intenso. Después de asearse rápidamente y vestirse con su uniforme militar impecablemente planchado, dedicaba unos minutos preciosos a leer algunos versículos de su Biblia y a elevar una oración silenciosa pidiendo fortaleza y sabiduría para enfrentar las pruebas que sabía que le esperaban. Esta práctica matutina era su fuente de paz interior, el momento en el que recargaba su espíritu y se preparaba mentalmente para soportar las burlas, los insultos y las humillaciones que inevitablemente llegarían durante el transcurso del día. Durante las sesiones de entrenamiento físico, mientras todos los soldados corrían kilómetros interminables bajo el sol ardiente o realizaban cientos de flexiones y abdominales hasta que sus músculos ardían de dolor y fatiga, el sargento Rodríguez aprovechaba cualquier oportunidad para señalar a Miguel y hacer comentarios despectivos sobre su fe. Cuando Miguel mostraba algún signo de cansancio o dificultad durante los ejercicios más extenuantes,
El sargento se acercaba a él con una sonrisa burlona y le decía con voz lo suficientemente alta como para que todos pudieran escuchar que quizás debería pedirle a su Dios que le diera más fuerza, o que tal vez su fe no era tan poderosa como él creía si no podía ayudarlo a completar una simple rutina de entrenamiento. Las palabras del sargento eran como cuchillos afilados que buscaban penetrar en el corazón de Miguel y sembrar semillas de duda sobre la validez de sus creencias. Sin embargo, el joven soldado había aprendido desde temprana edad que la fe verdadera no se mide por la ausencia de dificultades o sufrimiento, sino por la capacidad de mantener la confianza en Dios incluso en medio de las circunstancias más adversas. Por esta razón, aunque las palabras del sargento Rodríguez le causaban dolor y vergüenza, Miguel se negaba a responder con ira o resentimiento. En lugar de ello, mantenía el silencio, cumplía con sus deberes lo mejor que podía y continuaba orando no solamente por su propia fortaleza, sino también por el corazón endurecido de su superior y por todos aquellos que se burlaban de él. Los demás soldados del pelotón observaban estas interacciones con sentimientos encontrados. Algunos de ellos sentían una profunda incomodidad ante la forma en que el sargento trataba a Miguel, reconociendo que había algo profundamente injusto en perseguir a alguien simplemente por sus creencias religiosas. Estos soldados, aunque no compartían necesariamente la fe de Miguel, respetaban su derecho a creer en lo que quisiera y admiraban secretamente su valentía para mantener sus convicciones a pesar de la presión social y las consecuencias negativas que enfrentaba. Sin embargo, otros soldados se unían activamente a las burlas del sargento, ya sea porque genuinamente compartían su desprecio por la religión o simplemente porque querían ganarse el favor del superior, demostrando lealtad a sus actitudes y comportamientos. Con el paso de las semanas y los meses, la situación, lejos de mejorar, continuaba deteriorándose gradualmente. El sargento Rodríguez se volvía cada vez más creativo en sus métodos para humillar a Miguel, asignándole las tareas más desagradables de la base, criticando públicamente su desempeño incluso cuando éste era impecable y buscando constantemente nuevas formas de poner a prueba su paciencia y su fe. Había ocasiones en las que Miguel regresaba a su litera al final del día completamente exhausto, no solo físicamente sino también emocionalmente, sintiéndose tentado a preguntarse por qué Dios permitía que pasara por tantas pruebas y tribulaciones. En esos momentos de debilidad, abría su Biblia y leía pasajes que hablaban sobre la perseverancia en medio del sufrimiento, recordando las palabras que afirmaban que aquellos que son perseguidos por causa de la justicia son bienaventurados y que grande es su recompensa en los cielos. Una tarde particularmente calurosa, cuando el sol del mediodía brillaba con una intensidad casi insoportable y el aire parecía vibrar con ondas de calor que distorsionaban la visión de todo lo que se encontraba a la distancia, el sargento Rodríguez decidió que había llegado el momento de ejecutar lo que consideraba sería su golpe maestro para finalmente quebrar el espíritu de Miguel y demostrar ante todos que la fe en Dios era algo inútil e inexistente. Después de una sesión particularmente agotadora de entrenamiento, en la que todos los soldados habían realizado ejercicios extenuantes bajo el sol abrasador durante varias horas consecutivas, el sargento ordenó que todo el pelotón se reuniera en el área de vehículos de la base militar. Un espacio amplio donde se encontraban estacionados diversos tipos de transportes militares, que incluían camiones de carga, vehículos blindados y varios jipes del ejército que se utilizaban para diferentes propósitos operacionales. Los soldados formaron filas perfectas frente a su superior, con sus uniformes empapados de sudor y sus rostros mostrando claros signos de fatiga después de las horas de entrenamiento intenso. El ambiente estaba cargado de tensión porque todos podían percibir que algo inusual estaba a punto de suceder, aunque nadie sabía con certeza qué era exactamente lo que el sargento Rodríguez tenía planeado. El superior caminaba de un lado a otro frente a las filas de soldados con sus manos cruzadas detrás de la espalda y una expresión en su rostro que combinaba satisfacción anticipada con una crueldad apenas disimulada. Sus botas militares golpeaban el pavimento con un ritmo constante y deliberado, que creaba un sonido hipnótico en el silencio expectante que se había apoderado del lugar. Después de varios minutos de caminar en silencio, disfrutando claramente del suspenso que había creado y del nerviosismo visible en los rostros de los soldados que esperaban sus siguientes palabras, el sargento Rodríguez se detuvo abruptamente frente a las filas y con una voz que resonó con autoridad indiscutible, gritó el nombre de Miguel ordenándole que saliera de su posición y se presentara inmediatamente al frente. El joven soldado sintió que su corazón se aceleraba dentro de su pecho, porque sabía por experiencia que cuando el sargento lo llamaba de esta manera específica frente a todo el pelotón, invariablemente significaba que estaba a punto de ser sometido a algún tipo de humillación pública, que había sido cuidadosamente planeada para ridiculizarlo y poner a prueba su fe.
con pasos firmes y controlados que ocultaban el torbellino de emociones que sentía en su interior. Miguel salió de la formación y caminó hacia el frente hasta quedar parado directamente frente al sargento Rodríguez, manteniendo la postura militar correcta con la espalda recta, los hombros hacia atrás y la mirada fija hacia el frente según dictaban las regulaciones militares. El sargento lo observó durante algunos segundos con una sonrisa apenas perceptible jugando en las comisuras de sus labios, saboreando el momento antes de revelar lo que tenía planeado. Luego, con un movimiento teatral deliberado, metió la mano en el bolsillo de su uniforme y extrajo un juego de llaves que sostuvo en alto para que todos los soldados pudieran verlas claramente mientras brillaban bajo la luz intensa del sol de la tarde. Con una voz cargada de sarcasmo y desdén, que no dejaba lugar a dudas sobre sus verdaderas intenciones, el sargento Rodríguez se dirigió a Miguel diciendo que tenía una tarea especial para él. Señaló con su mano libre hacia uno de los jipes militares que se encontraba estacionado a unos 30 metros de distancia. Un vehículo de color verde oliva que mostraba signos de uso frecuente con algunas abolladuras menores en su carrocería, y neumáticos cubiertos de polvo y lodo seco. El sargento extendió las llaves hacia Miguel y le ordenó que tomara esas llaves, caminara hasta aquel jipe específico que había señalado, subiera al vehículo, lo encendiera y lo condujera hasta estacionarlo perfectamente en un espacio marcado, que se encontraba directamente frente a donde estaba formado el pelotón, de manera que todos pudieran observar claramente su desempeño en esta tarea aparentemente simple. Miguel recibió las llaves en su mano y las sostuvo por un momento mientras procesaba la orden que acababa de recibir. Una sensación de aprensión comenzó a crecer en su interior, porque sabía algo que el sargento aparentemente desconocía o había olvidado convenientemente. Miguel nunca había aprendido a conducir ningún tipo de vehículo en toda su vida. Provenía de una familia humilde que vivía en una zona rural donde los automóviles eran un lujo que no podían permitirse, y durante su infancia y adolescencia se había trasladado siempre caminando o utilizando el transporte público cuando era necesario viajar distancias más largas. Cuando ingresó al ejército con apenas 22 años de edad, nunca había tenido la oportunidad ni la necesidad de sentarse detrás del volante de un automóvil, mucho menos de aprender las habilidades necesarias para manejar un vehículo militar como el jipe que ahora se esperaba que condujera. Con honestidad y sin intentar ocultar esta limitación que reconocía como parte de su realidad, Miguel miró directamente a los ojos del sargento Rodríguez y con voz clara y respetuosa le informó que lamentablemente no sabía conducir vehículos de ningún tipo y que por lo tanto no podría cumplir con la orden que se le había dado de manejar el jipe y estacionarlo en el lugar indicado. Esperaba que al comunicar esta información de manera directa y transparente, el sargento comprendería la situación y quizás le asignaría una tarea diferente que estuviera dentro de sus capacidades y conocimientos actuales. Sin embargo, la reacción del sargento Rodríguez fue completamente opuesta a cualquier cosa que Miguel hubiera podido anticipar. Una sonrisa amplia y triunfante se extendió por el rostro del sargento al escuchar la confesión de Miguel, como si estas palabras fueran exactamente lo que había estado esperando y buscando escuchar. Sus ojos brillaron con una mezcla de malicia y satisfacción, porque veía ante sí la oportunidad perfecta para llevar a cabo la humillación pública, que había estado planeando meticulosamente. El sargento Rodríguez dio un paso hacia Miguel, acercándose tanto que podía sentir su aliento mientras hablaba, y con una voz deliberadamente alta que fue diseñada para que cada soldado presente en el área pudiera escuchar claramente cada palabra que pronunciaba, le dijo a Miguel que si realmente creía en ese Dios del que tanto hablaba, si realmente tenía fe en ese ser supremo al que oraba todas las mañanas y todas las noches, entonces esta era su oportunidad de oro para demostrar ante todos que su Dios era real y no simplemente una ilusión o un producto de su imaginación. El sargento continuó con su discurso cargado de burla, explicando que Miguel debería tomar esas llaves, caminar hasta el jipe, sentarse en el asiento del conductor y pedirle ayuda a su Dios todopoderoso para que le mostrara cómo conducir el vehículo y estacionarlo correctamente. Si su Dios realmente existía y tenía el poder que las escrituras afirmaban, entonces seguramente podría realizar un pequeño milagro tan insignificante como enseñarle a un joven soldado cómo manejar un simple jipe militar. Las palabras del sargento fueron seguidas por risas nerviosas y murmullos entre algunos de los soldados que observaban la escena, aunque otros permanecieron en silencio sintiéndose incómodos con la crueldad evidente de la situación que se estaba desarrollando frente a sus ojos. Miguel permaneció inmóvil por un momento que pareció extenderse en el tiempo, procesando la situación en la que se encontraba y las implicaciones de lo que el sargento le estaba pidiendo que hiciera. Sabía perfectamente bien que desde una perspectiva humana y lógica,
Lo que se le pedía era completamente imposible de realizar. No se puede conducir un vehículo sin tener conocimiento previo sobre cómo operar los controles, cómo coordinar el acelerador con el embrague si era transmisión manual, cómo maniobrar el volante correctamente, o cómo calcular las distancias necesarias para estacionar sin chocar contra otros objetos. La probabilidad de que pudiera completar esta tarea exitosamente sin ningún entrenamiento previo era prácticamente nula desde cualquier perspectiva racional y objetiva. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, Miguel también sabía algo más que trascendía la lógica humana y las limitaciones del mundo físico. Recordaba las innumerables historias que había leído en su Biblia sobre hombres y mujeres ordinarios que habían enfrentado situaciones aparentemente imposibles y que habían sido testigos de intervenciones divinas milagrosas cuando pusieron su confianza completamente en Dios. Recordaba cómo Moisés había extendido su vara sobre el Mar Rojo y las aguas se habían dividido para permitir que el pueblo de Israel cruzara en tierra seca. Recordaba cómo David, siendo apenas un joven pastor sin experiencia militar, había derrotado al gigante Goliat con una simple honda y una piedra porque confiaba en que Dios peleaba sus batallas. Recordaba cómo Daniel había pasado una noche entera en un foso lleno de leones hambrientos y había salido ileso a la mañana siguiente porque Dios había cerrado las bocas de las fieras. Todos estos recuerdos y muchos más comenzaron a fluir por la mente de Miguel mientras sostenía las llaves del jipe en su mano y contemplaba la decisión que debía tomar en ese momento crucial. Podía rehusarse a intentar conducir el vehículo, aceptando abiertamente su incapacidad y evitando así el riesgo de hacer el ridículo frente a todo el pelotón, pero al hacerlo estaría perdiendo una oportunidad única de demostrar su fe en acción y de dar testimonio del poder de Dios ante todos aquellos que lo habían observado y burlado durante meses. Por otro lado, podía elegir dar un paso de fe radical, confiando completamente en que si Dios lo había colocado en esa situación específica, entonces tendría un propósito divino que iba más allá de su comprensión humana limitada, y que el Señor podría obrar un milagro si esa era su voluntad soberana. Después de solo unos segundos de reflexión interna que sin embargo parecieron contener una eternidad de procesamiento espiritual y emocional, Miguel tomó su decisión. Con un movimiento deliberado y lleno de determinación, apretó las llaves en su puño y miró directamente a los ojos del sargento Rodríguez con una expresión de serenidad y paz, que contrastaba marcadamente con la burla y el desprecio que veía reflejado en el rostro de su superior. Sin pronunciar palabra alguna en respuesta a los comentarios sarcásticos del sargento, Miguel giró sobre sus talones y comenzó a caminar con pasos firmes y decididos en dirección al jipe que se encontraba estacionado a la distancia, consciente de que todos los ojos de sus compañeros soldados estaban fijos en su espalda mientras se alejaba. El camino hasta el vehículo pareció mucho más largo de lo que realmente era, debido a la intensidad del momento y al peso de las expectativas y las burlas que podía sentir casi físicamente sobre sus hombros. Cada paso que daba resonaba en el silencio expectante que había caído sobre el área de vehículos, un silencio que solamente era interrumpido por el sonido distante de actividades en otras partes de la base militar y por el susurro ocasional del viento caliente que soplaba levantando pequeñas nubes de polvo del suelo. Algunos soldados intercambiaban miradas entre sí, preguntándose qué estaba pasando exactamente por la mente de Miguel y si realmente iba a intentar conducir el jipe a pesar de haber admitido abiertamente que no sabía cómo hacerlo. Cuando finalmente llegó junto al vehículo, Miguel se detuvo por un momento al lado de la puerta del conductor y cerró sus ojos mientras su mano descansaba sobre el metal caliente de la carrocería del jipe, que había absorbido el calor intenso del sol durante toda la tarde. En ese momento de quietud, elevó una oración silenciosa pero profundamente sincera hacia el cielo, abriendo su corazón completamente ante la presencia de Dios y expresando con total honestidad todo lo que sentía en esa situación que lo sobrepasaba completamente. En su oración, Miguel no le pidió a Dios que demostrara su existencia para satisfacer la curiosidad o el escepticismo de otras personas, ni tampoco que obrara un milagro simplemente para hacerlo quedar bien frente a sus compañeros o para evitarle la vergüenza del fracaso. En lugar de ello, Miguel oró con humildad, reconociendo sus propias limitaciones y su total dependencia de la gracia y el poder divino. Le dijo a Dios que sabía que se encontraba en una situación que estaba completamente fuera de su control y que desde una perspectiva humana no había manera de que pudiera completar exitosamente la tarea que se le había encomendado. Le expresó que no estaba buscando su propia gloria ni tratando de impresionar a nadie, sino que simplemente deseaba ser un instrumento fiel a través del cual el nombre de Dios pudiera ser glorificado y su existencia confirmada ante aquellos que dudaban o se burlaban.
Le pidió sabiduría y discernimiento para saber si debía proceder con el intento de conducir el vehículo o si debía abstenerse, y le expresó su disposición a aceptar cualquier resultado que viniera como parte del plan perfecto que Dios tenía para su vida, ya fuera éxito o fracaso según los estándares humanos. Después de concluir su oración con un sentimiento profundo de paz interior, que sobrepasaba todo entendimiento humano, Miguel abrió sus ojos nuevamente y con movimientos calmados y deliberados abrió la puerta del conductor del jipe. El interior del vehículo estaba extremadamente caliente debido a horas de exposición directa al sol, y el asiento de vinilo quemaba al tacto cuando se sentó en él. Frente a él se extendía un tablero con diversos instrumentos, medidores y controles que nunca había visto de cerca en su vida, y cuyas funciones específicas desconocía por completo. El volante se sentía grande y pesado bajo sus manos cuando las colocó sobre él en la posición que había visto hacer a otros conductores a lo largo de su vida, cuando observaba desde afuera sin prestarle demasiada atención consciente a los detalles específicos de cómo se operaba realmente un vehículo. Con la llave todavía apretada en su mano derecha, Miguel la insertó cuidadosamente en el interruptor de encendido que había localizado en el tablero del jipe. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho, y podía sentir cómo las gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente, aunque no sabía con certeza si esto se debía al calor sofocante del interior del vehículo o a los nervios y la anticipación de lo que estaba a punto de intentar hacer. Tomó una respiración profunda para calmarse y centrar sus pensamientos, recordándose a sí mismo que Dios estaba con él en ese momento exactamente de la misma manera que había estado presente en cada momento de su vida hasta ese punto, y que sin importar lo que sucediera en los próximos minutos, esa verdad fundamental permanecería inmutable. Con un movimiento decidido, Miguel giró la llave en el encendido del jipe. Inmediatamente, el motor del vehículo cobró vida con un rugido sordo, que hizo vibrar todo el chasis y que podía sentirse claramente a través del asiento y el volante. El sonido del motor llenó el aire y llegó claramente hasta donde se encontraban formados todos los soldados del pelotón que observaban la escena con una mezcla de curiosidad, escepticismo y, en algunos casos, una esperanza secreta de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. El sargento Rodríguez mantenía sus brazos cruzados sobre su pecho y una expresión de confianza absoluta en su rostro, completamente seguro de que en cuestión de segundos Miguel se daría por vencido admitiendo su derrota, o, en el peor de los casos, causaría algún tipo de accidente menor que resultaría en una humillación aún mayor. Sin embargo, lo que sucedió a continuación desafió todas las expectativas lógicas y racionales de lo que debería haber ocurrido según las leyes naturales y las limitaciones humanas que todos conocían y aceptaban como realidades inmutables de la existencia. Miguel, quien nunca en su vida había operado ningún vehículo motorizado y que no tenía absolutamente ningún conocimiento teórico o práctico sobre los principios fundamentales de la conducción, comenzó a mover sus manos y sus pies sobre los controles del jipe con una fluidez y una confianza que parecían completamente naturales e instintivas. Sus pies encontraron los pedales del embrague, el freno y el acelerador como si hubiera estado practicando su uso durante años, y sus manos manipularon la palanca de cambios y el volante con una precisión que habría sido impresionante incluso para un conductor experimentado. Mientras tanto, una transformación extraordinaria había comenzado a operar en el interior de Miguel a nivel espiritual y mental, que iba mucho más allá de cualquier explicación natural o científica. Era como si una presencia invisible pero completamente real hubiera descendido sobre él, guiando cada uno de sus movimientos con una precisión divina que trascendía las limitaciones de su propio conocimiento y sus propias habilidades. No era que Miguel de repente hubiera adquirido mágicamente años de experiencia en conducción o que su cerebro hubiera sido llenado instantáneamente con información técnica sobre cómo operar un vehículo. Más bien, era como si sus manos y sus pies estuvieran siendo dirigidos suavemente por una fuerza externa, que conocía exactamente qué hacer en cada momento, cuándo presionar cada pedal, cuánto girar el volante y cómo coordinar todos estos movimientos en una sinfonía perfecta de acciones que resultaban en el control completo del vehículo. Con movimientos suaves y controlados que dejaron a todos los observadores completamente atónitos y boquiabiertos de asombro, Miguel liberó el freno de mano del jipe, presionó el embrague mientras movía la palanca de cambios a la primera velocidad, y luego comenzó a soltar el embrague gradualmente mientras al mismo tiempo presionaba el acelerador con la cantidad exacta de presión necesaria para que el vehículo comenzara a moverse hacia adelante sin dar saltos ni apagarse.
El jipe comenzó a rodar suavemente sobre el pavimento, alejándose de su posición de estacionamiento original y dirigiéndose hacia el espacio marcado donde se suponía que debía estacionarlo, frente a todo el pelotón que observaba con una mezcla de incredulidad, confusión y un asombro creciente que comenzaba a transformarse en algo mucho más profundo y significativo. Miguel manejó el jipe describiendo un arco perfecto mientras se aproximaba al espacio de estacionamiento designado, girando el volante con la cantidad exacta de rotación necesaria para alinear el vehículo correctamente con las marcas en el suelo que indicaban dónde debía quedar posicionado. Cuando estuvo cerca del lugar correcto, comenzó a reducir la velocidad presionando gradualmente el pedal del freno, mientras al mismo tiempo ajustaba la dirección del volante para hacer las correcciones finales menores que asegurarían un estacionamiento perfecto. El jipe se deslizó suavemente hasta quedar completamente detenido, exactamente en el centro del espacio marcado, con una precisión que habría requerido múltiples intentos incluso para un conductor experimentado, pero que Miguel había logrado en su primer y único intento sin ningún tipo de entrenamiento previo o práctica. Después de asegurarse de que el vehículo estaba completamente detenido y en la posición correcta, Miguel puso el jipe en punto muerto, activó el freno de mano para asegurar que no se movería y finalmente giró la llave en el encendido para apagar el motor. El sonido del motor se detuvo y un silencio absoluto y pesado cayó sobre toda el área de vehículos mientras Miguel abría la puerta del conductor y comenzaba a descender del jipe con las piernas ligeramente temblorosas, no por el esfuerzo físico de conducir, sino por la intensidad emocional y espiritual de la experiencia que acababa de vivir. Sus pies tocaron el pavimento caliente y se quedó parado junto al vehículo por un momento, tratando de procesar completamente lo que acababa de suceder y dándole gracias en silencio a Dios, por lo que claramente había sido una intervención milagrosa directa en su situación. Cuando finalmente levantó la vista para mirar hacia donde se encontraba formado el pelotón, esperando quizás ver rostros burlones o escuchar comentarios sarcásticos sobre su desempeño, lo que vio lo dejó completamente sorprendido y confundido. En lugar de las burlas y el desprecio que había anticipado, lo que Miguel observó fueron las caras de sus compañeros soldados, transformadas por expresiones de asombro profundo, incredulidad total y algo más que no podía identificar completamente al principio, pero que gradualmente comenzó a reconocer como una mezcla de temor reverencial y un anhelo espiritual profundo. Muchos de los soldados tenían sus bocas abiertas en expresiones de shock evidente, incapaces de procesar o explicar racionalmente lo que sus propios ojos acababan de presenciar directamente sin ninguna posibilidad de negación o interpretación alternativa. Pero lo que más sorprendió a Miguel cuando comenzó a caminar de regreso hacia la formación fue ver que varios de sus compañeros soldados, incluyendo algunos de aquellos que habían participado más activamente en las burlas y humillaciones durante los meses anteriores, tenían lágrimas corriendo libremente por sus mejillas curtidas por el sol y el entrenamiento militar. Estos hombres rudos y endurecidos que habían sido entrenados para suprimir sus emociones y mantener una fachada de fortaleza inquebrantable en todo momento, ahora lloraban abiertamente sin ningún intento de ocultar o disimular sus lágrimas. El espectáculo de ver a estos soldados experimentados expresando emoción de manera tan visible y vulnerable creó en Miguel una sensación de confusión profunda, porque no podía entender qué había sucedido exactamente para producir una reacción tan dramática e inesperada en todos ellos. Cuando se acercó lo suficiente para poder escuchar lo que estaban diciendo, Miguel pudo distinguir que muchos de los soldados estaban hablando entre sí con voces temblorosas y cargadas de emoción, repitiendo una frase una y otra vez que resonaba en el aire como un coro espontáneo de confesión y anhelo espiritual. Estaban diciendo con voces que temblaban de emoción sincera y convicción recién descubierta que ellos querían el Dios de Miguel, que querían conocer a ese Dios poderoso que acababan de ver obrar de una manera tan imposible y sobrenatural ante sus propios ojos. Algunos soldados habían caído de rodillas sobre el pavimento caliente, aparentemente sin importarles el dolor o la incomodidad, con sus manos levantadas hacia el cielo y sus rostros bañados en lágrimas mientras clamaban con voces quebradas, pidiendo que ese mismo Dios que había ayudado a Miguel se revelara también a ellos y los transformara de la misma manera. Miguel se quedó parado en medio de esta escena extraordinaria, sintiéndose completamente abrumado por la magnitud de lo que estaba presenciando, pero todavía sin entender completamente por qué todos estaban reaccionando de una manera tan intensa y dramática. Después de todo, desde su perspectiva, simplemente había conducido un jipe desde un punto hasta otro punto, siguiendo las instrucciones que había recibido, aunque ciertamente reconocía que había sido Dios quien realmente había guiado cada uno de sus movimientos de manera sobrenatural.
Sin embargo, no comprendía por qué este acto específico había producido un impacto tan profundo en los corazones de todos los soldados presentes, hasta el punto de provocar lágrimas, declaraciones de fe y conversiones aparentes en masa. Fue en ese momento cuando Miguel notó que el sargento Rodríguez, quien había sido el instigador de toda esta situación con sus intenciones claramente maliciosas de humillarlo públicamente y destruir su fe, ahora se encontraba parado completamente inmóvil con una expresión en su rostro que Miguel nunca había visto antes durante todos los meses que había servido bajo su mando. El rostro normalmente duro e inflexible del sargento se había suavizado completamente, y lágrimas gruesas rodaban por sus mejillas mientras sus labios temblaban con emociones que claramente estaba luchando por controlar o comprender. Sus brazos, que momentos antes habían estado cruzados sobre su pecho en una postura de confianza absoluta y superioridad burlona, ahora colgaban inútilmente a sus costados mientras todo su cuerpo parecía haberse debilitado bajo el peso de alguna revelación profunda que había sacudido los cimientos mismos de su sistema de creencias. Con pasos vacilantes que contrastaban marcadamente con su usual andar militar firme y autoritario, el sargento Rodríguez comenzó a caminar hacia el jipe que Miguel acababa de estacionar. Todos los soldados observaban en silencio respetuoso, mientras su superior se acercaba al vehículo con una expresión de asombro, mezclado con algo que parecía ser miedo reverencial ante la presencia de lo divino que de alguna manera se había manifestado tangiblemente en ese lugar ordinario durante esa tarde extraordinaria. Cuando llegó junto al jipe, el sargento extendió sus manos temblorosas hacia el frente del vehículo y con movimientos lentos y deliberados abrió el capó del motor, levantándolo completamente hasta que quedó sostenido en su posición abierta. Lo que todos vieron cuando miraron hacia el interior del compartimiento del motor del jipe fue algo que desafiaba toda lógica, toda razón y toda explicación natural posible según las leyes conocidas de la física, la mecánica y la realidad misma tal como la entendían. El espacio bajo el capó donde debería haber estado ubicado el motor del vehículo, ese componente absolutamente esencial y completamente indispensable, sin el cual ningún automóvil o jipe puede funcionar bajo ninguna circunstancia, estaba completamente vacío. No había motor alguno instalado en el jipe. El compartimiento mostraba solamente los soportes vacíos donde el motor debería haber estado montado, algunos cables y mangueras que colgaban sin conexión a ninguna parte, y acumulaciones de polvo y suciedad que indicaban que el motor había sido removido hacía bastante tiempo, probablemente semanas o incluso meses atrás, cuando el vehículo había sido designado para mantenimiento o desmantelamiento de partes. El silencio que siguió a esta revelación fue tan profundo y completo que podría haberse escuchado el sonido de un alfiler cayendo sobre el pavimento. Todos los soldados presentes, incluyendo al sargento Rodríguez, se quedaron mirando fijamente hacia el compartimiento vacío del motor, tratando de reconciliar lo que estaban viendo con lo que todos habían presenciado con sus propios ojos solo momentos antes. Habían visto y escuchado claramente cómo el motor del jipe se había encendido cuando Miguel giró la llave en el encendido, produciendo el sonido inconfundible de un motor de combustión interna rugiendo a la vida. Habían observado cómo el vehículo se había movido suavemente desde su posición original hasta el lugar de estacionamiento designado, cubriendo una distancia de aproximadamente 30 metros, con movimientos controlados y precisos que requerían absolutamente la presencia de un motor, funcionando para generar la potencia necesaria. Y sin embargo, ahí estaba la evidencia irrefutable ante sus ojos, mostrando que el jipe no tenía motor, y que por lo tanto era física y mecánicamente imposible que se hubiera movido un solo centímetro, mucho menos que hubiera recorrido toda esa distancia con los movimientos fluidos y controlados que todos habían presenciado. La única explicación posible para lo que había ocurrido trascendía completamente el reino de lo natural y entraba firmemente en el territorio de lo sobrenatural y milagroso. Lo que habían presenciado no era simplemente un joven aprendiendo a conducir rápidamente o teniendo suerte extraordinaria, sino que era una intervención directa del poder de Dios, suspendiendo las leyes naturales de la física y la mecánica, para demostrar su existencia real y su capacidad de obrar milagros imposibles cuando sus hijos confían en Él completamente. El jipe había sido movido no por la fuerza de un motor de combustión, sino por el poder sobrenatural del Creador del universo, respondiendo a la fe simple pero profunda de un joven soldado que había elegido confiar en él a pesar de las circunstancias imposibles y la presión social que enfrentaba.
Fue en ese momento de revelación colectiva cuando el sargento Rodríguez, con su voz quebrada por la emoción y apenas audible a través de sus lágrimas, pronunció palabras que nunca en su vida había imaginado que diría, con una humildad que contrastaba completamente con su actitud anterior de orgullo y desprecio. El sargento miró directamente a Miguel y le confesó que durante todos esos meses de burlas y humillaciones, él había estado completamente equivocado en todo. Admitió que había tratado de destruir la fe de Miguel porque en su propio corazón albergaba dudas profundas sobre la existencia de Dios y porque la fe inquebrantable del joven soldado lo confrontaba con sus propias inseguridades espirituales. Reconoció que había buscado ridiculizar a Miguel públicamente, no porque realmente creyera que su fe era una debilidad, sino porque secretamente temía que pudiera ser verdadera, y que si lo era, entonces él mismo tendría que enfrentar las implicaciones de haber vivido toda su vida rechazando esa verdad. Con lágrimas fluyendo libremente por su rostro y su voz temblando con una sinceridad que ninguno de los soldados presentes había escuchado jamás en él, el sargento Rodríguez declaró ante todos que ahora comprendía que el Dios al que Miguel servía no era una invención de la imaginación o una muleta psicológica para los débiles, sino que era real, poderoso y capaz de hacer lo que para los seres humanos era completamente imposible. Expresó su profundo arrepentimiento por todo el sufrimiento y la humillación que había causado a Miguel, y le pidió que lo perdonara por su dureza de corazón y por su trato cruel e injusto durante todo ese tiempo. Luego, de manera completamente inesperada para todos los presentes, el sargento se arrodilló sobre el pavimento caliente frente a Miguel y con una humildad que habría sido inimaginable solo una hora antes, le preguntó cómo él también podría conocer y servir a ese Dios todopoderoso que había demostrado su realidad de una manera tan innegable y asombrosa. Miguel, quien había soportado meses de persecución, burlas y humillaciones con paciencia y gracia, no sintió ningún sentimiento de satisfacción personal o triunfo vindicativo al ver a su antiguo perseguidor arrodillado ante él pidiendo ayuda espiritual. En lugar de ello, su corazón se llenó de compasión genuina y de alegría por la obra que Dios estaba haciendo en ese momento, no solamente en la vida del sargento, sino en los corazones de todos los soldados presentes que habían sido testigos del milagro. Con una sonrisa cálida y llena de amor genuino, Miguel extendió su mano y ayudó al sargento Rodríguez a ponerse de pie, y luego, dirigiéndose no solamente a él, sino a todos los soldados que se habían reunido alrededor, con expresiones de anhelo espiritual en sus rostros, comenzó a explicarles con palabras simples pero profundas quién era el Dios al que servía. Miguel les habló sobre un Dios que no era distante ni indiferente a los sufrimientos y las luchas de la humanidad, sino que era un padre amoroso que se preocupaba profundamente por cada uno de sus hijos y que deseaba tener una relación personal e íntima con cada persona. Les explicó que este era el Dios del imposible, el Dios que trae a la existencia aquello que no existe y que llama a las cosas que no son como si fueran. Les habló sobre cómo este Dios todopoderoso había amado tanto al mundo que había enviado a su único hijo para morir en una cruz, llevando sobre sí mismo todos los pecados, todas las faltas y todas las transgresiones de la humanidad, de manera que todo aquel que creyera en él no pereciera sino que tuviera vida eterna. Les compartió que este mismo Dios que había movido milagrosamente un jipe sin motor, también tenía el poder de transformar corazones endurecidos, sanar heridas emocionales profundas, restaurar vidas quebrantadas y dar esperanza a aquellos que se encontraban en desesperación. Mientras Miguel hablaba con una elocuencia y una pasión que fluían naturalmente de su experiencia personal con Dios y del milagro que acababan de presenciar juntos, más y más soldados comenzaron a acercarse formando un círculo alrededor de él. Algunos hacían preguntas sinceras sobre cómo podían ellos también comenzar una relación con ese Dios poderoso y amoroso. Otros simplemente escuchaban con atención total, absorbiendo cada palabra como si fueran sedientos en un desierto que finalmente habían encontrado una fuente de agua fresca y vivificante. El sargento Rodríguez permanecía cerca de Miguel, y aunque las lágrimas continuaban fluyendo por sus mejillas, había una paz y una esperanza visible en su expresión que no había estado presente allí en todos los años que había servido en el ejército. A medida que el sol comenzaba a descender gradualmente hacia el horizonte occidental, pintando el cielo con tonos brillantes de naranja, rosa y púrpura que creaban un telón de fondo glorioso para esta escena extraordinaria, Miguel guió a todos aquellos soldados que lo deseaban en una oración simple pero sincera de arrepentimiento y de fe, invitando a Cristo a entrar en sus corazones y a transformar sus vidas desde adentro hacia afuera. Era un momento sagrado que trascendía las diferencias de rango militar.
las historias personales complicadas y los errores del pasado, uniendo a todos esos hombres en una experiencia espiritual compartida que ninguno de ellos olvidaría jamás por el resto de sus vidas. Ese día en la base militar, algo mucho más significativo que el movimiento milagroso de un vehículo sin motor había ocurrido. Se había producido una transformación colectiva de corazones y mentes, cuando hombres que habían vivido sus vidas en escepticismo o indiferencia hacia las cosas espirituales, habían tenido un encuentro innegable con lo divino que había sacudido los cimientos mismos de sus sistemas de creencias y los había abierto a la posibilidad de una realidad que trascendía lo meramente físico y material. Las semillas de fe que fueron plantadas en los corazones de esos soldados ese día continuarían creciendo y dando fruto en los meses y años siguientes, impactando no solamente sus propias vidas, sino también las vidas de sus familias, sus amigos y todos aquellos con quienes compartirían el testimonio de lo que habían presenciado. En cuanto a Miguel, él continuó sirviendo en el ejército con la misma humildad y dedicación que siempre había caracterizado su servicio, pero ahora lo hacía en un ambiente completamente transformado, donde su fe ya no era objeto de burla, sino de respeto y admiración. El sargento Rodríguez se convirtió en uno de sus amigos más cercanos, y en un hermano en la fe, y juntos trabajaron para crear un ambiente donde otros soldados que profesaban creencias cristianas pudieran hacerlo libremente sin temor a persecución o discriminación. La historia del jipe sin motor se difundió rápidamente más allá de los límites de aquella base militar específica, llegando a otras instalaciones militares y eventualmente extendiéndose a comunidades civiles, donde sirvió como un poderoso recordatorio de que el Dios del universo todavía obra milagros en el mundo moderno, cuando encuentra corazones dispuestos a confiar en Él completamente sin importar cuán imposibles parezcan las circunstancias. Este testimonio extraordinario permanece hasta el día de hoy como una demostración inolvidable del poder ilimitado de Dios y de su disposición a intervenir sobrenaturalmente en las situaciones de aquellos que ponen su confianza completamente en Él, recordándonos a todos que con Dios todas las cosas son posibles y que ninguna situación es demasiado difícil o imposible para aquel que creó el universo entero con el poder de su palabra y que sostiene todas las cosas con la fuerza de su voluntad soberana y perfecta.